En este video les voy a explicar algunas situaciones donde vamos a calcular el trabajo realizado por las fuerzas que actúan en un cuerpo. Bueno, tenemos que trabajo lo vamos a simbolizar con W y va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Tenemos este ejemplo: un objeto cuyo peso es de 200 newtons se desplaza 1.5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es de 0.1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar los datos. Voy leyendo y voy sacando los datos. Dice, un objeto cuyo peso es 200 newton. Ya sabemos que el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces el peso se va a simbolizar, lo vamos a simbolizar aquí con W'. Pero este peso, W', va a ser igual a ¿qué? A la fuerza normal. La fuerza normal siempre va a ser igual al peso, siempre y cuando el cuerpo se encuentre sobre una superficie horizontal. Entonces aquí tenemos que el peso va a ser igual a la fuerza normal. Y como aquí me dicen que el peso es de 200 newton, entonces tenemos que la fuerza normal es de 200 newton. Sigo leyendo y voy sacando los datos. Se desplaza 1.5 metros. Si me dicen que se desplaza, me están hablando de desplazamiento. El desplazamiento se simboliza con delta de X. Entonces el desplazamiento es de 1.5 metros. Lo escribo aquí. 1.5 metros. Esta μ representa el coeficiente de rozamiento. Aquí me dicen que el coeficiente de rozamiento entre la superficie del bloque es de 0.1. Entonces tenemos que μ es igual a 0.1. Bueno, como me piden es calcular o determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, tengo que calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como no me la dan, entonces tengo que utilizar esta fórmula, que fuerza de rozamiento es igual a μ por la fuerza normal. Ya saben que μ es el coeficiente de rozamiento, o sea 0.1. Entonces aquí voy a reemplazar esos valores. μ, que es 0.1, lo voy a multiplicar por la fuerza normal. La fuerza normal es de 200 newton. Y eso me va a dar igual a la fuerza de rozamiento al multiplicar esto. Si multiplico 0.1 por 200, esto me va a dar 20. Me va a dar 20 newton. Entonces ya tengo que la fuerza de rozamiento es de 20 newton. Como ya tengo aquí la fuerza de rozamiento, ya puedo calcular el trabajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma. Entonces voy a reemplazar esos valores aquí. Fuerza de rozamiento ya la calculé, me dio 20 newton. Entonces escribo aquí 20 newton. Lo voy a multiplicar por el desplazamiento. El desplazamiento es de 1.5 metros. Entonces escribo aquí por 1.5 metros. Por el coseno del ángulo alfa. Tengo que saber cuál es el ángulo alfa. ¿Qué ángulo se forma ahí entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento? La fuerza de rozamiento está
en este sentido, en sentido opuesto al desplazamiento. Entonces, como el desplazamiento está hacia acá, hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda, entonces aquí se forma un ángulo de 180 grados entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento. Se forma un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces lo escribo aquí: 180 grados. Listo. Multiplico 20 por 1.5. Si multiplico 20 por 1.5, eso me da 30. 20 por 1.5, eso me da 30. Entonces eso me da 30 newton por metros. Newton por metros da julios. Y eso lo voy a multiplicar por el coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados, eso es menos 1. Y a multiplicar 30 julios por menos 1, eso da menos 30. Más por menos da menos. Menos 30 julios. Listo. Entonces, el trabajo me dio menos 30 julios. Cuando el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo, eso quiere decir que no se le transfiere energía al bloque, sino que la energía se disipa por efecto de la fricción. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo. Para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados con respecto a la horizontal y ejerce una fuerza de 400 newton. Si el hombre desplaza a la caja una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.1, me piden determinar A, la fuerza neta que actúa sobre la caja; B, el trabajo realizado por la fuerza neta; C, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto; y D, el trabajo neto realizado sobre la caja. Bueno, aquí tenemos el gráfico de esta situación. Lo primero que hay que hacer es sacar los datos. Bueno, aquí dice, para subir una caja de 50 kilogramos es a cierta altura. Ahí me están hablando de una masa. La masa es de 50 kilogramos. Lo escribo aquí: 50 kilogramos. Un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados. Esto es un ángulo, el ángulo alfa, 37 grados. Con respecto horizontal, y ejerce una fuerza de 400 newton. Entonces aquí me dan la fuerza que es de 400 newton. Y el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros. Entonces me dan el desplazamiento que es de 3 metros. Y el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros. Aquí me están hablando de desplazamiento. Y me dicen que el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.1. Entonces eso es mu. El coeficiente de rozamiento es mu. Mu es 0.1. Listo, ya saqué los datos. Bueno, aquí tenemos los datos que fueron la masa de 50 kilogramos, el ángulo alfa que es de 37 grados, la fuerza que es de 400 newton, el desplazamiento 3 metros y el coeficiente de rozamiento que es de 0.1. Me piden calcular en la parte A la fuerza neta. Entonces, para calcular la fuerza neta tengo que tener cada una de las fuerzas que actúan en el eje X.
La fuerza neta se encuentra en el eje X, hacia la parte positiva del eje X, hacia arriba. Entonces tengo que determinar todas las fuerzas que se encuentran en el eje X. Bueno, la primera es la fuerza. Esta fuerza F está en la parte positiva del eje X. Entonces vamos, esa me la dan. Esa fuerza F es de 400 newton. Entonces la fuerza es de 400 newton. Bueno, ahora tengo que determinar el peso con respecto al eje X y el peso con respecto al eje Y. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Aquí, como este vector del peso se encuentra en esta dirección, formando aquí un ángulo de 37 grados, entonces aquí vamos a tener dos componentes. El peso con respecto a X, que está aquí en el eje X, y el peso con respecto a Y, que está aquí hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y. Entonces aquí es igual el peso con respecto al eje X. El peso con respecto al eje X va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno por el seno del ángulo que se forma. ¿Por qué por el seno? Aquí en el eje X actúa la función seno con respecto a este ángulo, porque el seno es cateto opuesto, que viene siendo esta distancia que se encuentra aquí, y esta distancia que se encuentra aquí es la misma distancia que se encuentra acá, o sea, el peso con respecto a X. Entonces aquí actúa la función seno. Por el seno el ángulo que se forma, que es de 37 grados. Entonces eso lo escribo aquí. Por el seno de 37 grados. Entonces hago esa operación. Eso va a ser igual. Esto lo podemos estirar más hacia acá. Entonces voy a reemplazar esos valores. Eso va a ser igual a la masa, que la tengo aquí, que es 50 kilogramos. 50 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces aquí estoy reemplazando estos valores. La masa es 50 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, por el seno de 37 grados. El seno de 37 grados nos da 0.60. 0.6. Colocamos 0.6. Entonces eso va a ser igual, si multiplicamos todo esto, 50 por 9.8 por 0.6, eso nos da 294 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es newton. Listo. Pero tenemos que colocarle el signo a este peso con respecto al eje X. Como está se encuentra en la parte negativa, hacia la parte negativa del eje X, entonces
Este peso con respecto a X es negativo. Coloco el signo menos. Listo. Ahora vamos a calcular el peso con respecto a Y. Utilizamos esta formulita, masa por gravedad. Y aquí el peso con respecto a Y es coseno. ¿Por qué es coseno? Porque con respecto a este ángulo de 37 grados, el peso se encuentra en esta parte del eje Y. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el cateto adyacente. Y cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno. Entonces por aquí, por eso aquí se utiliza la función coseno. Entonces masa por gravedad por el coseno de 37 grados. La masa es 50 kilogramos. La gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Y el coseno de 37 grados que nos da 0.8. 0.8. Y eso va a ser igual. Si multiplicamos estos tres números, 50 por 9.8 por 0.8, eso nos da 392 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso es newton. Queda en newton. Entonces hay que colocarle el signo. Como este peso con respecto al eje Y está en la parte negativa del eje Y, entonces por eso se le coloca el signo menos. Está en la parte negativa del eje Y. Entonces, ya calculé el peso con respecto a X y el peso con respecto a Y. Ahora tengo que calcular la fuerza normal. ¿Por qué tengo que calcular la fuerza normal? Porque necesito determinar la fuerza de rozamiento que se encuentra en el eje X. Estoy calculando toda la fuerza que se encuentra en el eje X. Entonces, para determinar la fuerza de rozamiento necesito primero saber cuánto mide la fuerza normal. Entonces tenemos que la fuerza normal es igual al peso con respecto a Y. Porque ya saben que el peso que se encuentra en la parte negativa del eje Y es igual a la fuerza normal. Son iguales. Entonces la fuerza normal es igual al peso con respecto a Y. Y eso me da 392. Pero esta queda con signo positivo. 392 newton. ¿Por qué la fuerza normal queda positiva? Porque se encuentra en la parte positiva del eje Y. Listo. Entonces, ahora sí puedo calcular la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Reemplazo esos valores. Mu lo tengo aquí, que es igual a 0.1. Lo coloco el valor 0.1 por la fuerza normal, que es 392 newton. 392 newton. Y eso va a ser igual. Si multiplicamos 0.1 por 392 newton, eso da 39.2 newton. Entonces ahí tengo ya la fuerza de rozamiento. Tengo la fuerza de rozamiento. Ahora puedo calcular la fuerza neta. La fuerza neta es la suma de las fuerzas que actúan en el eje X, porque la fuerza neta se encuentra aquí en el eje X. Entonces tengo tres fuerzas, que son la fuerza de rozamiento y el peso que da aquí con respecto al eje X. Son estas tres fuerzas: la fuerza, el peso con respecto a X, porque se encuentra en el eje X, y la fuerza de rozamiento, que también se encuentra en el eje X. Entonces reemplazo esos valores. La fuerza ya tengo que es de 400 newton. 400 newton. El peso con respecto a X.
El peso con respecto a X me dio menos 294 newton. Entonces esto lo escribo. Menos 294 newton. 294 newton. Y tengo que sumar ahora la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la tengo aquí. Esta fuerza de rozamiento también es negativa porque se encuentra en la parte negativa del eje X. Entonces tengo que colocarle ahí un signo negativo. Signo negativo a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se le coloca el signo negativo porque se encuentra en la parte negativa del eje X. Aquí está menos 39.2 newton. Entonces aquí reemplazo la fuerza de rozamiento, que es menos 39.2 newton. Si hacemos esta resta, fuerza neta igual a 400 newton menos 294 newton, 400 menos esto, y lo que me le resto menos 39.2, eso nos da 66.8 newton. Entonces aquí tenemos ya en la parte A resuelta el valor de la fuerza neta, 66.8 newton. Bueno, aquí me piden la parte B, calcular el trabajo realizado por la fuerza neta. Tenemos que la fuerza neta, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual a ¿qué? A la fuerza, en este caso es la fuerza neta, por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Entonces reemplazamos esos valores. Primero, lo que me dio en la fuerza neta. ¿Cuánto me dio en la fuerza neta? La fuerza neta me dio 66.8 newton. Entonces reemplazo eso. Me dio 66.8 newton. Eso lo voy a multiplicar por el desplazamiento, que es 3 metros, por el coseno del ángulo alfa, el ángulo que se forma entre la fuerza neta y el desplazamiento. Como la fuerza neta está hacia acá porque la caja se está moviendo hacia arriba y el desplazamiento también está en la misma dirección, entonces aquí se forma un ángulo de 0 grados porque todos dos se encuentran en la misma dirección. Entonces por el coseno de 0 grados, por el coseno de 0 grados, entonces escribo aquí 0 grados. Listo, multiplicamos 66.8 por 3, eso da 200.4. Escribo 200.4 newton por metro, eso es igual a julios. Ahora lo voy a multiplicar por el coseno de 0 grados, que ya saben que da es 1. Si multiplicamos 200.4 julios por 1 da lo mismo, da 200.4 julios. Listo, aquí tenemos resuelta la parte B, el trabajo realizado por la fuerza neta, 200.4 julios. La parte C, me piden el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces tengo que calcular el trabajo realizado por la fuerza, F. El trabajo realizado por el peso, que es W'. El trabajo realizado por la fuerza normal. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Listo, tengo que calcular esos 4 trabajos. Entonces vamos a reemplazar esos valores.
Primero calculamos el trabajo realizado por la fuerza. La fuerza ya saben que es de 400 newton. Entonces reemplazo ese valor, 400 newton, por el desplazamiento, que es 3 metros, por el coseno del ángulo que se forma ahí. Ahí se forma un ángulo de entonces voy a por el coseno del ángulo alfa que se forma entre la fuerza F y el desplazamiento. Entonces, si observamos la gráfica, la fuerza hacia acá y el desplazamiento también hacia acá tienen la misma dirección. Entonces eso se forma un ángulo de 0 grados. Coloca aquí 0 grados. Ya, entonces reemplazo esos valores. Multiplico. El coseno de 0 grados es 1. Entonces eso nos queda que 400 por 3 da 1200. 1200 newton por metro, que da Julius. Y el coseno de 0, el coseno de 0 grados, que es 1. Y eso nos da igual a 200 julios por 1, da lo mismo, da 1200 julios. Da 1200 julios. Bueno, listo. Y aquí calculé el trabajo realizado por la fuerza. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado por el peso. Entonces tenemos que primero tengo que calcular el peso. Entonces buscamos el peso, lo calculamos que es masa por gravedad. Entonces tenemos que la masa es de ¿cuánto? La masa es de 50 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad da 490. La masa es 50 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8, 50 por 9.8 da 490. Entonces eso nos da 490. Entonces reemplazamos ese valor. El peso, que es igual a 490 newton. Por el desplazamiento, que es 3 metros. Por el coseno del ángulo que se forma entre el peso y el desplazamiento. Entonces vamos a ver a qué ángulo se forma ahí. El peso está en esta dirección hacia acá y el desplazamiento hacia acá. En este cuadrante hay 90 grados. De aquí, desde este vector hacia este vector hay 90 grados. Y acá tengo 90 grados más estos 37. 90 más 37 da 127 grados. Entonces tengo que el ángulo que se forma entre el desplazamiento y el peso son 127 grados. Entonces el ángulo que se forma ahí es de 127 grados. Y eso va a ser igual a, si multiplicamos 490 por 3 metros, eso me da, multiplicamos 3 por 9 da 27, llevo 2, 3 por 4 12, 12 y 13 14. El coseno de 127 grados, eso es, calculamos eso. Primero multiplicamos 490 por 3, 490 por 3. Eso me da 1470. Entonces escribo eso. 1470 newton por metro, que es julios.
Ahora el coseno de 127 grados. Lo calculo aquí y eso me da coseno de 127. Eso me da 0.23. El coseno de 127 grados es menos 0.6. Y eso va a ser igual. Si multiplicamos 1470 por menos 0.6, eso nos da menos 1470 por 0.6. Eso es igual a 882. Entonces coloco ese valor, 882 julios. Listo, ya tengo el trabajo realizado por el peso. Ahora el trabajo realizado por la fuerza normal, no necesito calcular esto, porque yo sé que el trabajo realizado por la fuerza normal es 0 julios. Y por último el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces ese sí, reemplazo el valor de la fuerza de rozamiento que nos dio ¿cuánto? Busco aquí cuánto nos dio eso. La fuerza de rozamiento nos dio 39.2 newton. 39.2 newton. Entonces 39.2 newton. Solo escribo acá 39.2 newton. Por el desplazamiento, que es 3 metros. Por el coseno del ángulo que se forma ahí. El coseno del ángulo que se forma entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Ya sabemos que ese es 180 grados. Entonces coseno de 180 grados. Y eso va a ser igual 39.2 por 3. 39.2 por 3. 39.2 por 3. 117.6. Entonces escribo eso. 117.6 julios por el coseno de 180 grados, que es menos 1. Y eso va a ser igual. Entonces este trabajo queda negativo. Menos, más por menos da menos, menos 117.6 julios. Bueno, aquí tenemos el valor. Tenemos el valor de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Y pasamos ahora a la parte D, que es calcular el trabajo neto realizado por la caja. El trabajo neto realizado por la caja. Entonces el trabajo neto es igual a la suma de los trabajos, de los 4 trabajos que hallé, que fue el trabajo realizado por la fuerza normal, por el trabajo realizado por la fuerza, el trabajo realizado por el peso y más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Voy a reemplazar esos valores. El trabajo realizado por la fuerza normal, ya saben que es 0 julios. El trabajo realizado por la fuerza, eso nos dio, trabajo realizado por la fuerza, eso nos dio 1200 julios. 1000 positivo más 1200 julios. El trabajo realizado por el peso, ese nos dio negativo. El trabajo realizado por el peso, eso nos dio menos 882 julios. Menos 882 julios.
menos 882 julios, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ese también nos dio negativo. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento nos dio menos 117.6 julios, menos 117.6 julios. Entonces tenemos que eso va a ser igual. Esto es 1200, le resto 882 julios y le resto después 117.6 julios. Eso nos da 200.4 julios. Listo, ahí tenemos el trabajo realizado. El trabajo neto realizado por la caja nos da 200.4 julios. Eso nos da igual a ¿qué? Si nos vamos a la parte B, 200 el trabajo neto nos dio 200.4 julios. Y si nos vamos a la parte B, que hicimos, el trabajo realizado por la fuerza neta, que también nos dio 200.4 julios. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo realizado por la fuerza neta es el mismo trabajo neto, nos da lo mismo, da igual.